Colombia, una historia de resistencia, del horror al anhelo de paz. Cuando se habla de Colombia, muchos piensan en montañas verdes, café, música vibrante, pero detrás de esa imagen luminosa hay una historia profunda, desgarradora y compleja, una historia marcada por la violencia, la exclusión y la resistencia, una historia de guerra, pero también de esperanza. Hoy les invito a recorrer conmigo parte del largo y doloroso camino del conflicto armado colombiano. Un camino en el que se entrecruzan el genocidio y el desplazamiento forzado, la violencia política, pero también la memoria, la paz y la reparación. Para entender el conflicto armado colombiano hay que remontarse al siglo XX y en particular al 9 de abril de 1948. Ese día, el asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán, un político carismático que denunciaba la desigualdad y pedía reformas para el pueblo, desató una explosión de furia popular conocida como el Bogotazo. La capital ardió en llamas y Colombia entró en una espiral de violencia conocida como la violencia, que enfrentó a liberales y conservadores por más de una década. Pero ese fue solo el inicio. En los años 60, ante la represión estatal, la ausencia del Estado en vastas regiones rurales y la falta de acceso a tierras, surgieron distintos grupos armados. Unos de ellos fueron las FARC. De orientación marxista, le siguieron otras guerrillas como el ELN, el M-19. Al otro extremo aparecieron las autodefensas, grupos paramilitares supuestamente creados para defender a la población civil de la guerrilla, pero que terminaron cometiendo graves crímenes. El conflicto no era solo un enfrentamiento entre armados, era una guerra que se vivía en los campos, en los pueblos, en los cuerpos y en las vidas de millones de personas. Una guerra alimentada por intereses económicos, narcotráfico, control territorial y una dolorosa indiferencia del poder político. Uno de los capítulos más atroces de esta guerra fue el genocidio político del Partido Unión Patriótica, fundado en 1985 como resultado de un proceso de paz entre las FARC y el gobierno de Belisario Betancur. Más de 5.000 de sus militantes, simpatizantes y líderes fueron asesinados sistemáticamente. A eso se le suman masacres como la del Salado, la de Mapiripán y la de Bojayá, en las que la población civil fue usada como escudo, botín y mensaje de terror. La violencia política no solo se expresó en asesinatos, también hubo tortura, desapariciones forzadas, amenazas, desplazamientos masivos. Fue un intento de silenciar al disenso y de imponer al miedo como norma. Colombia es, hasta hoy, uno de los países con mayor número de personas desplazadas internamente en el mundo. Más de 9 millones de personas, en su mayoría campesinos, indígenas y afrocolombianos, fueron obligados a abandonar sus tierras por el fuego cruzado, las amenazas y la codicia por sus territorios. El desplazamiento forzado no solo les robó el hogar, les robó la seguridad, el arraigo, la comunidad, les convirtió en víctimas invisibles de las periferias de las ciudades. Pero aunque muchas veces se intentó silenciar el dolor, hubo quienes se negaron al olvido, madres que buscaron a sus hijos desaparecidos, comunidades que se conservaron los nombres de sus muertos, organizaciones que documentaron las masacres y exigieron justicia. La memoria se convirtió en un acto de resistencia.
Y fue esa memoria la que impulsó la creación de la Comisión de la Verdad, uno de los mecanismos del acuerdo de paz firmado en el 2016 entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC. La comisión escuchó a más de 30.000 personas, recogió testimonios de todos los actores del conflicto y dejó un legado invaluable, un informe que reconoce responsabilidades y afirma que la guerra se pudo haber evitado. El acuerdo de paz del 2016 fue un momento histórico. No fue perfecto ni suficiente, pero sí necesario. Marcó un punto de inflexión al reconocer a las víctimas como el centro del proceso, al abrir la puerta al desarme y al crear mecanismos de justicia transicional, como la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz. Sin embargo, la paz no se firma en un papel. La paz se construye día a día y Colombia sigue enfrentando enormes retos: el asesinato sistemático de líderes sociales, la persistencia de grupos armados ilegales, el narcotráfico y la lenta implementación del acuerdo. La reparación es más que una indemnización económica, es reconocer el daño, garantizar la no repetición, devolver la tierra, restablecer la dignidad, es asegurar que las comunidades pueden vivir sin miedo. Muchos siguen esperando esa reparación, pero también hay procesos locales de reconstrucción, mujeres que tejen la memoria, jóvenes que narran sus historias con arte, campesinos que regresan a sembrar esperanza. Colombia ha vivido una guerra larga, cruel y compleja, pero también ha conocido la dignidad, la resistencia y el poder de la memoria. Hablar del conflicto no es revivir el odio, es nombrar lo que pasó para que no vuelva a pasar. Es escuchar a quienes fueron silenciados, es construir una paz con justicia, con verdad, con inclusión. Porque solo cuando el país reconozca su historia, con todas sus heridas, podrá imaginar un futuro distinto, un futuro donde la vida valga más que la guerra.